poníamos en perspectiva el caso de esta captura del ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, que de acuerdo a la información que se maneja, pues su captura es bajo la figura de enriquecimiento ilícito, producto de lo que se ha venido teniendo también en estos últimos años, ¿no? Y producto también de las reformas, creería yo, porque el juicio civil por enriquecimiento ilícito en donde se le fue encontrado culpable y el cual se encuentra en estado de apelación, es decir, en segunda instancia, ese caso, es decir, todavía no está firme la sentencia, entonces no podemos hablar de que se ha seguido el procedimiento antes de las reformas, incluido el tema de la deuda política, porque lo que se ha hecho acá es, en mi opinión, ya ejecutar la reforma penal por el delito de enriquecimiento ilícito, que ahora ya no se requiere un prerequisito o un requisito de preprocesabilidad para poder perseguir penalmente a las personas que fueron funcionarios y que presuntamente se enriquecieron ilícitamente, porque cuando nosotros vamos al artículo 240 de la Constitución, que es la fuente de creación para la ley anticorrupción y que es la fuente para la ley de enriquecimiento ilícito también, entonces nosotros vemos que en realidad allí se procesa civilmente y te establece que será una ley secundaria la que va a regular el tema, ¿verdad? Entonces, la ley secundaria dice que se va a perseguir por enriquecimiento ilícito, igual que la Constitución lo dice. Después de 10 años ya no vas a poder, pero lo vas a hacer dentro de los 10 años cuando haya un presunto enriquecimiento ilícito, que se sigue un proceso chiquito en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que luego sube al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que luego se lleva a cabo el juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces, decía antes, o se estipulaba antes, si tú no ejercías todo ese procedimiento previo, no podías perseguir penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, como ahora la reforma se aplica de efecto retroactivo, ya puedes hacerlo sin que haya terminado el otro completamente, porque el otro no está firme en la sentencia. ¿No hay un espacio para pensar, como su familia lo dijo en un comunicado, que todo esto pertenece a un universo de venganza política o de una detención ilegal, como lo dice la familia en un comunicado? Fíjate de que no. Lo que sucede, bueno, no te puedo asegurar que no, porque yo no estoy en la mente de quienes están ejecutando todas estas acciones. Lo que no me parece es que siempre que hay un político que es perseguido penalmente por sus acciones cuando ejercieron la función pública, siempre la vieja confiable, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Todos se cobijan, es que soy perseguido político, es que esto es venganza personal. Yo cualquier paso, aunque sea pequeño, que se dé en el combate a la corrupción, siempre lo voy a celebrar. Y si aquí hay un enriquecimiento ilícito que es presunto ya que se cumple, y que también incluso hay otros delitos de los cuales este señor, bueno, no sé por qué no se persiguió penalmente, pero ese es otro tema. Sin embargo, aquí hay indicios. Entonces, ¿por qué antes no hacías estas cosas? Es cierto que ahora ya no es delito, ahora ya es delito el enriquecimiento ilícito que puedes perseguir directamente sin pasar por todo el proceso civil. Es cierto. Pero eso no significa que antes no podías perseguirlos ni apresarlos. Es que siempre has tenido el delito de lavado de dinero, tenés muchos años de tenerlos aquí en el país. Tenés otros delitos que podías haberles imputado y no necesariamente esperar esta reforma para detenerlos por el enriquecimiento ilícito del que han sido objeto. ¿Es esto el presagio de lo que en algún momento tú y el resto de panelistas hemos estado abordando, tiempo en la cual es necesario ver un poquito más allá de la actual constitución que tenemos? A mí me hubiese gustado una nueva constitución. Sin embargo, creo que el proyecto que hizo de estudio el vicepresidente Ulloa, muy completo, muy bueno. Ojalá y se hiciera una discusión completa de la Constitución para no estar enmendando paso por paso, aunque no dudo que habrán elementos. Por ejemplo, si a mí me dicen mañana se quita el fuero, no me importa que no lo hagan en un estudio integral de la Constitución, sino que habrán cosas quizás que por temas van a haber que irlos revisando. Sin embargo, siempre es necesaria una revisión completa de la Constitución, porque de lo contrario puedes hacer que de una interpretación integral de la misma saques hasta contradicciones, que es lo que está pasando, en mi opinión, con las reformas penales y procesales penales. Si tú te vas al Código Penal vas a encontrar una digamos, gran diferencia o un trato desigual, digamos, no hay equidad, no hay proporcionalidad en ciertas penas, en ciertos delitos.
porque en mi opinión el funcionario público, al tener a su cargo la cosa pública, el reproche mayor debería de ser más alto. No podemos nosotros seguir viendo condenas de particulares de más de 100 años y de exfuncionarios o de funcionarios que salen solo pagando, y que ahora en la reforma vos le pones puede pagar hasta la mitad del mínimo si ayuda con la investigación, y con los particulares no lo haces. Pero bueno, la Constitución me parece que le podés ir haciendo reparos por temas, sin embargo siempre es necesario un estudio integral para que ella misma en sí como un todo tenga sentido, que al analizarla parte por parte no vaya a encontrar contradicciones con otras partes de la Constitución, que en mi opinión la deuda política, y nosotros los ciudadanos sí les adeudamos a los partidos políticos. Nada. ¿Era necesario de hacer desaparecer eso sin necesidad de quitarlo? Sí, y crear un nuevo mecanismo en donde se garantice el pluralismo, no necesariamente una deuda de nosotros a los partidos. A ver, por ejemplo, dame un ejemplo de ese pluralismo. Lo que hablábamos en el último programa. Dime. Por ejemplo, podría haber un presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral mediante el cual se ha administrado y a través de especialmente el canal 10, por ejemplo, Diario El Salvador, Noticiero El Salvador, todo lo que tiene que ver con el Estado, sea el mecanismo a través del cual se publiciten todos los partidos por igual. Y también si hay dinero, pues todavía a la banca privada, porque también aunque sea público y se saque de una bolsa para meter a la otra, siempre hay que pagar, correcto. Pero en equidad y control. Conflicto que por cierto arrastra también a la diputada Marcela Villatoro, ¿no? En la cual dijo de que ya se está planteando un mecanismo para la expulsión del partido, reacciona a ella, de la expulsión del partido, todo esto es producto de la reforma, ¿no? O sea, el tema de deuda. A mí sí me parece, y me hace mucha gracia cómo el mismo discurso de todos los cohenes está violando principios éticos está violando los estatutos, dijo. Entonces yo digo, yo he leído los estatutos. Sería un error expulsarla, voy a correr en el tiempo, perdona que te es el único, es electa popularmente. Dicen que sería como uno de los mejores bateadores que tiene en la Asamblea. Sí, ¿verdad? Alguien decía por ahí, ¿no? Es un autogol. Yo he leído los estatutos de Arena y el Código de Ética, y en realidad quienes los están violando son siempre todos los coenas y los directivos de Arena, no son los diputados, porque al final ellos siguen instrucciones. Y bueno, en todo caso, ojalá y se den las denuncias para que podamos saber qué han hecho con los financiamientos de estos partidos, porque en realidad no solamente es Arena tampoco, ¿verdad? También están Nuevas Ideas, está Gana, está el FMLN, bueno, vimos muchos viajes, es decir, al final el financiamiento de los partidos, nuestra deuda política solo ha servido para financiar corrupción e impunidad. Y esta ley anticorrupción, como el presidente ha sido enfático, ¿no? De hecho, hace poco volvió a postear en sus cuentas combate a la corrupción, simple palabra, ¿no? Sí. Y eso se va a ver, por eso es que a mí me hubiera gustado que entrara en vigencia antes la ley. Sin embargo, creo hay que crear el sistema nacional, bueno, los reglamentos especialmente, y el centro de monitoreo en la fiscalía. Pero hubiera sido espectacular que para esta declaración de renta, que tiene que ir acompañada de la declaración jurada, que ahora se llama informe de activos y pasivos y es ante el Ministerio de Hacienda, hubiese sido ahora antes del 30 de abril, porque allí hubieses visto y no 6 meses. Y no 6 meses, porque eso te indica que, y por eso decía yo la vez pasada, ojo con los contadores y todas las personas que andan buscando para encubrir bienes de aquí a abril del otro año que se va a presentar ese informe de activos y pasivos, porque si ahora encuentran la manera de camuflajear activos y bienes que sean de procedencia ilícita o dudosa, eso es cuestión de tiempo. El dinero y el delito siempre deja rastro. Entonces, si ustedes se prestan a andar encubriendo y andar facilitando a los funcionarios en sus declaraciones patrimoniales ante la Corte y en sus informes de activos y pasivos ante el Ministerio de Hacienda, si ustedes se prestan para encubrir bienes o para dotar de legalidad bienes procedentes de ilegítima o ilícita procedencia o dudosa procedencia, van a ser arrastrados como coautores por el delito de lavado de dinero y otros en el futuro. Es decir, por unos centavitos usted no manche su dignidad ni comprometa su libertad ambulatoria más adelante. Bueno, me parece que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y pues desde luego nos quedamos cortos con el abordaje, pero ha sido bastante, digamos, en cuestión de conclusiones, los temas que hemos abordado. ¿Tú esperas que pueda haber, sin duda alguna, un escenario de mayor, digamos, discusión sobre el tema de la reforma? Así brevemente, ¿no?
Sí, pero yo creo que va a ser parte por parte, temas por temas, aunque a mí me hubiese gustado que fuera integral el estudio, creo que se va a hacer temas por temas. Porque estamos para el día de mañana ya cumpliendo esos primeros 2 meses de la entrada en vigor de las reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad que se aprobaron en diciembre pasado. Sí, yo creo que algo importante a rescatar en el tema de las reformas de ley y es que hemos tenido una reducción en todos los indicadores de siniestralidad vial en nuestro país. Hay que mencionar algo, y es que después de los homicidios, que eran uno de los problemas principales de muertes en El Salvador, ahora pues la principal causa de muerte se han vuelto los siniestros viales, es decir, los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque ya se hizo un trabajo fuerte en seguridad, ahora nuestro país es el país más seguro del hemisferio occidental en términos de homicidios, pero tenemos un problema grave en temas de accidentes. Y muchos de esos accidentes pues no suceden de la nada ni por casualidad, ¿verdad? Sino que siempre tienen un motivo. Y normalmente este tiene que ver con la conducta del conductor, porque está con su celular, porque conduce con una velocidad excesiva, porque ha ingerido alguna bebida alcohólica y está manejando. Y hemos visto muchos de estos casos en los cuales pues lamentablemente han muerto incluso niños por personas que están bajo los efectos del alcohol. Entonces, de alguna manera pues esta reforma está castigando esa conducta que no es apropiada, que no se debería de realizar para aquellos conductores que pues de alguna manera irrespetan o temerarios directamente. O temerarios. ¿Cómo ha impactado? Está bien el énfasis hacia el tema del conductor temerario, pero también escuchábamos ahí en redes sociales el impacto que esto ha tenido también en algunos negocios y restaurantes. ¿Cómo ha impactado la reforma cero tolerancia? Sí, mira, entiendo que ha habido un impacto y les ha bajado considerablemente, creo, según un dato que veía ahí, estaba alrededor del 30-40%. ¿Cómo se está manejando esta situación o tratando? Sí, bueno, yo creo que todo cambio pues requiere cierto esfuerzo y ciertas acciones, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, porque según lo que mencionas, son personas bajo personas que de alguna manera pues ingieren alguna bebida alcohólica y pues normalmente estaban conduciendo. Si tú dices, bueno, pues se ha reducido la cantidad que va digamos a los bares, a las cantinas o algún lugar así, pues de seguro hay cierta proporción, ¿verdad? Sí. Que se ha reducido. Obviamente nosotros no es que estemos prohibiendo que las personas vayan a las cantinas o que vayan a los bares, es más, el mismo presidente lo ha dicho en diferentes ocasiones, pueden tomarse la caja si quieren, ¿verdad? Incluso decía él, dóblese si quiere, porque puede consumir todo lo que quiera, pero lo que no puede hacer es conducir bajo los efectos del alcohol. Y esto pues no solo es algo, una política de cero tolerancia que se tiene solo en El Salvador, sino que también hay otros países del mundo que tienen esa política. Los accidentes y las muertes, sí, ¿verdad? O heridos, que son estadísticas que ahí están reflejadas en un cuadro. Por eso yo le decía, ¿qué? ¿Han bajado los accidentes? Incluso en términos de valores absolutos. O ha subido los accidentes, o se han mantenido, pero los muertos han sido menos. O sea, ahorita, para medir un poco los alcances. Sí, para medir los alcances, pero decir, en enero bajaron, en febrero ahorita tenemos una reducción, si lo comparamos al 16 de febrero, es decir, la estadística que se mostró estaba hasta el 14 de febrero, pero si vemos la estadística hasta el 16 de febrero, pues tenemos una reducción de accidentes viales en las carreteras del país. Es decir, han reducido los accidentes, a pesar que tenemos más carros. Es decir, porque normalmente el indicador de accidentes debería de medirse en términos relativos, en el sentido de que debe de compararse con el parque vehicular. Es decir, digamos, en este momento tenemos menos accidentes, pero es decir, lo estamos comparando con un parque vehicular mucho mayor al que teníamos el año pasado, por ejemplo, en la misma fecha, o que teníamos en 2019, porque de 2019 a la fecha pues tenemos 600,000 carros más. Entonces, es decir, incluso si yo comparo la cifra de accidentes que tengo en este momento versus 2019, pues realmente no lo estoy comparando igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay más carros. Debería de ser, pues, en términos relativos. Pero bien, aún así tenemos menos accidentes. Ese es el punto. Y tenemos menos letalidades por los accidentes de tránsito que se dan. Eso significa que
pues el impacto ha sido positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que conducen a una velocidad excesiva, pues se han reducido la cantidad de accidentes que se daban en la Monseñor Romero o que se daban, por ejemplo, en la autopista Comalapa luego de la implementación de la fotomulta. O de igual manera, pues en otras carreteras a partir de la vigencia de la ley. Ya vamos a hablar del tema de las multas. Ministro, no puedo escapar de hablar de... Solo para decirte de fallecidos, tenemos 28% menos de fallecidos versus el año pasado. Y esos indicadores normalmente, en lugar de irse reduciendo, lo que sucedía es que iban creciendo. Es decir, cada mes teníamos más accidentes, más muertos por accidentes y más lesionados. Entonces el impacto ha sido positivo. El impacto realmente de la reforma ha sido positivo. Se han reducido las personas también que de alguna manera pues están bajo los efectos del alcohol. La condonación de las deudas, el fundamento legal para condonar las deudas que se dio desde la parte ejecutiva hacia lo que ya se había impuesto. Uno. Y lo otro es también la parte argumentativa del impacto económico que esto tiene, ¿no? Sí. Hay que recordar que, bueno, con las reformas de ley, pues las multas leves pasaron a ser de $50, las graves de $100 y las muy graves de $150. La idea de las multas al final pues es que las personas no cometan infracciones. Hay muchas personas que pueden creer que de alguna manera pues el gobierno quiere recaudar más recursos, ¿verdad? Para poder hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas, pero realmente ese no es el objetivo. De hecho, por eso el presidente, a partir del día 20 de diciembre, que empezó la reforma de ley, al día 26 de enero de este año 2025, pues él solicitó crear un decreto que ya fue aprobado por la Asamblea y ya está en vigencia, ¿verdad? Donde pues se condonan todas las multas que se impusieron en esa fecha, desde el 20 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025. ¿Y por qué lo hizo? Porque pues es que la idea no es recolectar más recursos, la idea es que la población al final acate las normativas de ley, acate las normativas de tránsito, reduzcamos los accidentes, los fallecidos por accidentes, que ya llevamos 28% menos en el mes de febrero. En el mes de enero fue una brecha similar, es decir, ha dado resultados el hecho de este tipo de saber acciones. Que es un factor digamos, como de coerción o de decirles, miren... Lamentablemente, ¿verdad? Es como decir, nosotros no quisiéramos que hubieran ladrones en la calle, por ejemplo. Pero así actuamos. Y bueno, y podemos sacar una campaña para decir que no roben, entre otro tipo de cosas. Mire, y esta postura de los abogados que decían de que no había legalidad para condonar, que no existe constitucionalmente. Sí, me imagino que ellos tendrán sus argumentos, pero en este caso pues hicimos este decreto, lo pasamos a la Asamblea Legislativa, ya fue aprobado. Como dijo el presidente, tómenlo como un mes de prueba, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? De aquí en adelante, como él decía, pues no se van a perdonar ninguna de las pero sí hubo la Asamblea ha perdonado a buceros incluso, ¿verdad? Las asambleas anteriores le perdonaban el subsidio, multas a los buceros, y ahí nadie decía nada, ¿verdad? Eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, yo nunca escuchaba a analistas políticos y a nadie diciendo ¿por qué le perdonaron las multas a los buceros? Si eso no se debería de poder, porque la Constitución o por otro tipo. Con los buceros así como lo han dicho, de hacerlo y con los particulares. Así como lo han dicho, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Y hoy que se condona la multa por tener un mes de prueba por la nueva reforma de ley, bueno, ahí salen a criticar, porque obviamente, y sale a criticar la misma gente que avalaba condonar las multas a los buceros. Entonces, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que lo único que les interesa es criticar al gobierno. Pero bien, más allá de eso, es que ha dado resultados positivos. Pero es que lo que pasa es que las multas en realidad están hechas únicamente para los infractores. Y la idea es que las personas no cometan esas infracciones de tránsito. Es decir, que tú lo pienses hasta 10 veces, si es posible, irte en sentido contrario, que lo pienses 10 veces, ir a una excesiva velocidad. Y es que
así está normado no solo en este país, sino que en diferentes países del mundo, donde pues se aplican sanciones grandes a aquellas personas que infringen las leyes de tránsito. Te voy a dar un caso para que puedas ver los resultados positivos que han tenido. El caso de las fotomultas, ¿estamos hablando también de una combinación de fotomultas ahí? No, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero el tema de las fotomultas al final es para tener control de velocidad en carretera, que es la segunda causa de muerte. Vamos a hablar. Pero quiero hablar un tema de lo de las reformas. Y es que esto comparado hasta el 14 de febrero, del 1 de enero del año 2025 al 14 de febrero del año 2025 versus el año 2024. Nosotros este año hemos realizado 9.497 pruebas de alcoholemia y de drogas. El año pasado, a esa fecha, habíamos realizado 9.308, es decir, teníamos más o menos un poco más de 100 pruebas menos el año pasado, es decir, ahora tenemos 100 pruebas más. Conductores menores de 50 miligramos o decilitros de alcohol en la sangre, este año hemos encontrado a 16. El año pasado, abajo de los a 35, este año. El año pasado teníamos 263. Entre 50 a 100 grados de alcohol por aire aspirado, este año tenemos 16. El año pasado teníamos 107. Y arriba de los 100 grados, este año tenemos a 16 conductores y el año pasado teníamos a 92 conductores. Y actas negativas, este año tenemos 2, es decir, personas que no quisieron hacerse la prueba, y el año pasado también teníamos 2. Lo que quiero decir con esto es que se han reducido en una gran cantidad las personas que pues están saliendo positivas por alcohol, por aire aspirado en las diferentes pruebas que nosotros estamos realizando. Solo el dato de 50 grados, menores de 50 grados de alcohol por aire aspirado, este año son 35 y el año pasado teníamos 263. Y eso que este año hemos incrementado las pruebas que estamos realizando. Y aún así nos salen menos personas bajo los efectos del alcohol. Eso de alguna manera está diciendo que muchos conductores están respetando las leyes de tránsito. Seguimos teniendo conductores que no lo hacen. Claro, ¿verdad? Estas personas la primera vez pues van detenidas por al menos 3 días, por al menos 72 horas. De igual manera pues se le aplica una infracción de $150 y pierden la licencia por 1 año, además de que tiene que ir a cursos de reeducación vial. Y la segunda vez pues pierde la licencia de por vida. Esas son las penalidades que tiene.